Dios les bendiga grandemente, mis hermanos, y a todos los que se van a conectar en este día, sean muy bendecidos. Junto a su hogar, su familia, sus hijos, sean muy bendecidos. Y vamos a ir este día a la palabra del Señor. Y la palabra del Señor se va a encontrar en el libro de Mateo, un capítulo muy conocido, capítulo 20, capítulo 9, versículo 20. Y dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacia 12 años se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía por dentro: si tan solo tocare el borde de su manto seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, le dijo: ten ánimo, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Amén. Vamos a hacer una oración para que sea el Señor el que sea obrando en este en vivo, sea tomando dominio de todo lo que se haga desde aquí en adelante. En el nombre de nuestro Señor Jesús los invito a orar. Amén. Amantísimo Rey de Gloria, buen Padre Celestial, mira mi Cristo de la Gloria. Tu palabra, Señor, ha sido leída, Señor, me falta la exhortación, mi Cristo de la Gloria. Yo clamo que sea usted, mi Cristo de la Gloria, hablando, mi Cristo de la Gloria, a través de su Espíritu Santo, mi Cristo de la Gloria. ¿Cuántos, Señor, esperando un milagro, Señor, tuyo? ¿Cuántos esperando una respuesta tuya, mi Cristo de la Gloria? ¿Cuántos hijos, Señor, hay enfermos, Señor, que el médico le ha dicho un diagnóstico, Señor? Pero tú eres un Dios que tiene misericordia de nuestras vidas, Señor. Un Dios que nos sana, un Dios que nos liberta, un Dios que nos restaura, un Dios que nos ayuda, que nos da fuerza, Señor, por su gran misericordia a poder seguir adelante, Señor, en este camino de salvación. Padre amado, yo te clamo en este envío para aquellas personas que se van a conectar, mi Cristo de la Gloria, para que usted sea, mi Cristo de la Gloria, obrando, para que usted sea, mi Cristo de la Gloria, tratando con su vida, con sus corazones, mi Cristo de la Gloria. Sea usted preparando todo, mi Cristo de la Gloria, porque a ti te debemos todo. Tú eres, aleluya, merecedor de toda gloria, toda honra, Señor, Padre. Oh, mi Cristo amado, por todas las cosas que tú haces cada día, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Bendice este en vivo, Señor. Bendice, Señor, esas personas que se van a conectar en esta tarde, en esta mañana, Señor, Padre, aleluya. Aquellos que lo van a escuchar en la tarde, en la noche, Señor, Padre amado, Señor. Sea usted, mi Cristo de la Gloria, tocando los corazones, libertando las vidas, las almas, mi Cristo de la Gloria, para que puedan llegar a ti, a tus plantas, a tus pies, Señor, para que puedan rendirse a ti, mi Cristo de la Gloria. Yo te lo clamo, te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, aleluya. Y la palabra del Señor está en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 21, y habla acerca de una mujer que tocó el borde del manto de nuestro Señor Jesucristo, una mujer que era inmunda, una mujer que sufría por 12 años por un flujo de sangre. Ella había gastado todo, había ido a médicos, había gastado todo lo que tenía, pero nada había aprovechado. Antes le iba peor, dice la palabra del Señor. Pero cuando esta mujer escuchó hablar de nuestro Señor Jesucristo, ella fue hasta donde Él estaba. A ella no le importó la gente, no le importó la multitud. Ella pasó entre medio de todas las personas, entre medio de toda la multitud, entre medio de toda la gente que estaba allí. A ella lo único que le importaba era tocar el borde del manto del Maestro, aleluya. Porque ella pensaba dentro de sí: si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana de aquel azote, aleluya, que la atormentaba. Esta mujer era una mujer inmunda a la sociedad, porque, aleluya, las leyes antiguas la hacían ser una mujer que era inmunda, que no podía tocar, aleluya, a un maestro, ni menos tocar el borde del manto de un maestro, de un rabí, porque le era pecado. Pero a esta persona no le importó nada, no le importó ser una mujer excluida, no le importó ser una mujer inmunda, no le importó ser una mujer desechada por la sociedad. Ella fue hasta donde nuestro Señor Jesucristo,
Ella llevaba 12 años largamente luchando por esta enfermedad, luchando, aleluya. Había gastado todo lo que tenía, había gastado todo en médicos, pero nada le había aprovechado. Antes le iba peor, dice la palabra del Señor. Pero cuando esta mujer escuchó hablar del Maestro, vino hasta donde él, aleluya, y se esforzó para tocar el borde de su manto. Y dice la palabra del Señor, aleluya, que muchas multitudes seguían al Maestro, seguían al Señor, y entre medio de esa multitud iba esta mujer de flujo de sangre, iba esta mujer, aleluya, con la mirada puesta en el Maestro, con la mirada puesta en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores. Ella solamente iba esforzándose, aleluya, por poder llegar hasta el final, aleluya. Ella no le importaba nada. E incluso cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, alguien me tocó, los discípulos le dijeron, Señor, la multitud te aprieta. Aleluya, porque él había sentido que poder había emanado de su borde, aleluya, de su manto. Aleluya, santo Rey de la Gloria. Pero los discípulos le dijeron, Señor, la multitud te aprieta. Pero nuestro Señor Jesucristo dijo, alguien me ha tocado, aleluya, porque poder ha sido salido de mí, aleluya. Y en ese momento empezó a ver a la multitud y esta mujer se encontró descubierta y vino hasta el Maestro y se postró delante de él, contándole todo lo que había hecho, que ella había sido la mujer que se había tocado el borde de su manto. Y el Señor Jesucristo le dijo, vete en paz, hija, tu fe te ha salvado, quedas libre de esa azota, aleluya. Porque cuando Cristo viene a tu vida, Él la transforma, Él te cambia, Él te pone la paz, Él te ayuda, Él pone esa paz que el mundo no te puede dar. Aleluya. Y Jesucristo le dijo a esta mujer, quedas libre de ese azote, quedas libre. Aleluya. Porque el Señor Jesucristo puso la paz en esta mujer, puso la paz, aleluya. Aquella paz que da, aleluya, aquella paz que el mundo no vas a poder encontrar, aleluya, porque en este mundo solamente encontrarás aflicción, sufrimiento, dolor, aleluya. Pero en los brazos del Señor Jesucristo encontrarás la paz, encontrarás el consuelo, encontrarás la respuesta, encontrarás, aleluya, aquello que es imposible para el hombre, aleluya. Porque para Dios no es nada imposible, aleluya. Dios obró un milagro en esta mujer de flujo de sangre. Y Dios dice que si tú crees en Él, verás la gloria de Dios. Si tú crees en Él, verás la gloria, verás las maravillas de Dios, aleluya. Porque no hay nada imposible para aquel que cree. Pero es importante tener fe en nuestro Señor Jesucristo. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque para Él no es nada imposible. Esta mujer se esforzó, esta mujer vino, esta mujer se humilló, esta mujer se rindió a los pies de Cristo, aleluya, con el único objetivo que ella pensaba en su mente, que era tocar el borde del manto del Maestro, aleluya. Y fue libre de aquel azote, fue libre de aquella enfermedad. A lo mejor los médicos te han dicho un diagnóstico, te han dicho tienes cáncer, tienes, aleluya, muchas enfermedades que están viendo hoy en día, aleluya, que la ciencia médica no puede curar, pero Cristo tiene el diagnóstico para tu vida, aleluya, porque el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en Él, aleluya, no es nada imposible para aquel que tiene fe, aleluya. Jesucristo le dijo a Lázaro, aleluya, no es cierto, perdón, a María, aleluya, quitad la piedra, aleluya, cuando Lázaro llevaba ya más de 3 días muerto, aleluya, era imposible poder resucitarlo, pero él le dijo, si crees en mí verás mi gloria, si crees en mí verás las maravillas, el que cree en mí verá la gloria, verá las maravillas, verá la gloria de Dios en su vida, porque a ese Dios nosotros alabamos y bendecimos, un Dios que quiere libertarte, un Dios que quiere hacer ese milagro, un Dios que quiere, aleluya, ayudar a tu vida, a tu familia, a tu hogar, a tus hijos, para que puedas seguir adelante en este camino de salvación, porque no estás solo caminando, tienes al Rey de Reyes, al Señor de Señores, tienes a este Dios grande que está contigo, tienes, aleluya, a lo mejor el enemigo te ha dicho, aleluya, no vales nada, ¿para qué vas a seguir, aleluya, luchando, esforzándote cada día? Porque lo único que quiere es desanimarte en este proceso, el enemigo lo único que quiere es robarte la fe, es desanimarte, aleluya, en este proceso, aleluya, en este caminar, aleluya, pero pone tu mirada en el Señor Jesucristo, pone tu mirada en el autor y consumador de la fe, pone tu mirada, aleluya,
en el Señor Jesús, porque dice, cree tú y tu casa será salva, porque para Él no hay nada imposible. El que cree en mí verá la gloria. Clámame a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Aleluya. Porque cuando tú te humillas al Señor Jesucristo, Él te va a ayudar, Él te va a mostrar sus maravillas, Él te va a llevar al lugar santísimo, al lugar santo. Aleluya. Él te va, aleluya, a inundar de su paz, te va a inundar de su tranquilidad, te va a inundar de su aceite, de su Espíritu Santo, de su presencia. Pero búscale a Él, aleluya. Humíllate como lo hizo esta mujer, que no le importó nada, no le importó, a lo mejor se arrastró, a lo mejor se sentía sola, a lo mejor sentía, aleluya, que ya iba a morir en esa condición, que ya no había esperanza para ella, aleluya, pero Dios, aleluya, la tenía mirada, aleluya, Dios, aleluya, la había mirado con amor y misericordia, como muchas veces nosotros sentimos, aleluya, que no valimos nada, que no somos nada en este mundo, aleluya, nos sentimos solos, nos sentimos solas, aleluya, Santo Rey de la Gloria, siendo que Dios está con nosotros, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá hacernos frente? Si tenemos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, obrando en nuestras vidas, obrando, aleluya, Santo Rey de la Gloria. Por eso sigue adelante en este camino de salvación. A esta mujer no le importó esforzarse, no le importó ir en contra, aleluya, aún en contra de los mismos principios, aleluya, porque ella era inmunda ante la ley judía. Ella fue, ella perseveró, ella no se quiso quedar ahí en esa condición, ella fue, ella luchó por su milagro, porque muchas veces tenemos que luchar por nuestro milagro, aleluya, para poder estar de pie ante Dios, ante el mundo. Necesitamos doblar nuestras rodillas, necesitamos orarle, necesitamos buscar a este Rey de Reyes, a este Señor de Señores, para poder estar de pie ante Dios. Necesitamos humillarnos como lo hizo esta mujer, que a ella no le importó nada. Quizás muchos le habían dicho, vas a morir así, aleluya, pero a ella no le importó, ella no se quedó, aleluya, con esa convicción. Ella fue, ella se humilló, ella tocó el borde del manto del Maestro y fue libre de aquel azote, aleluya, porque Dios quiere libertarte, Dios quiere ayudarte, Dios quiere sanarte, Dios quiere derramar esa sanidad, Dios quiere derramar esa sanidad sobre tu vida, Dios quiere derramar, aleluya, aceite nuevo. Dios quiere derramar, aleluya, una unción nueva, una unción fresca hacia tu vida. Quizás te has sentido que no valías nada, quizás te has sentido cansado del camino, quizás te has sentido angustiado, triste, que nadie, aleluya, da nada por ti, que todos te han dado vuelta la espalda cuando más, aleluya, lo has necesitado. Solamente en este mundo has encontrado angustia, has encontrado dolor, has encontrado sufrimiento, aleluya, porque solamente en los brazos de nuestro Señor Jesucristo vas a encontrar la paz, vas a encontrar aquella paz, aleluya, que nadie te podrá dar, aleluya, aquella paz que traspasa todo, aleluya, porque nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores es grande, aleluya, para Él no es nada imposible, y Dios tiene misericordia de sus hijos, Dios tiene misericordia de su pueblo, Dios tiene misericordia de su pueblo, de sus hijos. Él quiere llenarte, Él quiere libertarte, Él quiere ayudarte para que puedas seguir adelante en este camino de salvación, aleluya. Clama a lo justo y Dios los oye y lo libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a todos los que Él invocan, Él sana sus heridas, aleluya. Cercano está Jehová cuando tú humillas tu corazón, cuando tú eres como esta mujer de flujo de sangre que fue hasta nuestro Señor Jesucristo, que no le importó nada, aleluya. Dios va a obrar un milagro nuevo en tu vida, Dios va a poner un aceite nuevo en tu vida, Dios va a poner una unción nueva en tu vida, Dios va a derramar esa sanidad en tu vida, Dios te dará ese milagro. ¿Por qué tanto tú luchas? Quizás, aleluya, estás esperando que uno de tus hijos se conviertan, que uno de tus hijos venga al camino de salvación. Quizás estás esperando que tu esposa se conviertan. ¿Cuál es ese milagro? Aquello que para el hombre es imposible, aleluya. Quizás estás esperando una respuesta. Quizás los médicos te han dicho tienes cáncer. Quizás los médicos te han dado un diagnóstico, te han dado una respuesta, aleluya, amarga a tu enfermedad.
Pero Dios tiene las últimas palabras, Dios tiene el control de tu vida. Dios te dice ahí, el que esté muerto vivirá, y el que cree en mí, aleluya, verá la gloria de Dios, aleluya, y nada será imposible, aleluya, pero es necesario tener fe como esta mujer, tener fe, aleluya, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y sin fe es imposible agradar a este Dios grande, creador, aleluya, pero con la fe, aleluya, todo lo podemos en Cristo que lo fortalece, aleluya, porque Él te ama, porque eres comprada a precio de sangre. Quizás nadie daba nada por ti, aleluya, pero el Señor Jesucristo te vio donde nadie más te vio. Él, aleluya, te sacó de donde nadie más te sacó. Él te lavó, Él te redimió, Él te hizo una nueva criatura, porque las nuevas cosas pasaron, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas, dice el Señor, aleluya, y Dios quiere hacer cosas nuevas en tu vida, porque Él dice, las cosas viejas pasaron, he aquí yo hago cosas nuevas, he aquí yo pongo, aleluya, dice el Señor, sanidad, yo pongo ese milagro, yo pongo esa respuesta, yo pongo esa liberación, yo pongo esa unción, yo pongo ese aceite, yo pongo, aleluya, aquello que estás esperando, yo quiero derramar ese milagro, quiero derramar, aleluya, Él quiere derramar, aleluya, sobre su pueblo, sobre sus hijos, Él quiere derramar esa unción, aleluya, porque para Él no hay nada imposible. Pero es necesario, aleluya, creerle a Él, ser como esta mujer que se arrastró quizás sobre aleluya, sobre la multitud, aleluya, quizás se arrastró, quizás ella vino temblando, temerosa, con miedo, aleluya, pero a ella no le importó nada, a ella no le importó ser una mujer inmunda y tocar el borde de un maestro, aleluya, porque ante la ley, ante los ojos de la ley, era una mujer inmunda, una mujer que no merecía nada, y así mismo éramos nosotros antes, aleluya, de venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no merecíamos nada, aleluya, pero nuestro Señor Jesucristo, aleluya, hizo aquel sacrificio, Él tomó esa humillación tan grande por ti, Él pagó el precio, aquel precio que nadie podía pagar, Él lo pagó por ti, Él lo pagó, aleluya, Él pagó aquel precio, aquella humillación, porque era maldito todo aquel que moría en una cruz del Calvario, pero a Él no le importó pagar el precio, no le importó, aleluya, por amor a ti, por amor a la humanidad, porque no quería que ninguno de sus hijos se pierda, sino que todos perezcan en el arrepentimiento, porque los deseos del Señor son, aleluya, para bien, no para mal. Él tiene pensamientos de bien, no de mal para tu vida. Él tiene planes, Él tiene propósito, Él tiene, aleluya, algo más grande que nosotros no podemos ver. Es hora de levantarnos por fe y empezar a mirar con la mirada espiritual lo que Dios quiere para nuestras vidas. Es hora de levantarnos en fe y empezar a ver todo lo que Dios tiene preparado para nosotros, porque eres preciosa para Dios, porque eres comprada a precio de sangre, porque Él mandó a su Hijo al mundo, porque de tal manera Dios amó a este mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es la vida eterna que quiere darte el Señor. Él quiere darte esa vida eterna, Él quiere ayudarte, Él quiere darte esa vida eterna, esa vida en abundancia. Aleluya, en el mundo solamente encontrarás sufrimiento, dolor, amargura, aleluya, pero en los brazos de nuestro Señor Jesucristo vas a encontrar la paz, vas a encontrar la tranquilidad, vas a encontrar, aleluya, la libertad, vas a encontrar, aleluya, la respuesta que tanto esperabas, porque para Él no hay nada imposible. Clama a lo justo y Dios lo soy y lo libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a todos los quebrantados de corazón y sana sus heridas, aleluya. A ese Dios nosotros alabamos y bendecimos. Oh Dios que nos ama. Oh Dios, aleluya, que no te va a dejar solo, que no te va a dejar sola. Porque Él ha dicho que dejará su Espíritu Santo, el Consolador, con nosotros, que estará con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos, aleluya. A ese Dios nosotros alabamos y bendecimos, porque Él dijo, me voy,
pero no los dejaré huérfanos, dejaré con vosotros el Espíritu Santo, el Espíritu de la promesa, y os guiará a toda verdad y a toda justicia. Aleluya, y le mostrará el camino que debemos seguir, porque su Espíritu Santo nos guía, su Espíritu Santo nos fortalece, su Espíritu Santo nos liberta, nos llena, nos da la respuesta que nosotros tanto esperamos en nuestras vidas. Pero es importante humillarnos como esta mujer, es importante creer en Dios, es importante, aleluya, que pongas tu mirada puesta en el galardón, aleluya, en nuestro Señor Jesucristo, en el autor y consumador de la fe, en el galardón, en aquel premio, en aquellas cosas que aún nosotros, aleluya, no podemos ver, pero por fe creemos, aleluya, que Él nos tiene un premio, que Él nos tiene una corona, que Él nos tiene, aleluya, un lugar preparado para nosotros, porque, aleluya, Él dijo que sería, pero, aleluya, prepararía un lugar para nosotros, para donde nosotros estemos, aleluya, Él también va a estar con nosotros, aleluya. Ya ese Dios nosotros alabamos y bendecimos, un Dios que se fue a preparar un lugar, un Dios que te está, aleluya, preparando una mansión, un lugar, aleluya, para ti, aleluya. Pero es necesario que puedas venir a Él, es necesario que le creas a Él, es necesario que tú pilles, es necesario, aleluya, que te postres delante del trono de su gracia, como esta mujer que a ella no le importó nada, solamente, aleluya, ella pensaba si tan solamente tocar el borde de su manto, seré sana. Aleluya, y esta mujer fue sana de aquel azote, esta mujer fue sana, esta mujer, aleluya, fue salva, esta mujer fue sana, aleluya, porque para Dios no hay nada imposible, porque, aleluya, el que tiene fe liderará esos montes, aleluya, y los montes se moverán, dice la palabra del Señor. ¿Qué hay para Dios imposible? ¿Qué hay para este Rey de Reyes imposible? Si Él quiere obrar ese milagro, Él quiere darte esa respuesta, Él quiere darte esas maravillas, Él quiere hacer, aleluya, aquello que nadie puede hacer, Él quiere obrar, aleluya, pero no pierdas la fe en el proceso, porque muchas veces nosotros perdemos la fe en el proceso y sin fe es imposible agradar a Dios, aleluya. Es importante acercarnos a Él, aleluya. Es importante venir rendidos, humillados, con un corazón contrito, con un corazón humillado delante de su presencia, y Dios va a obrar esas maravillas, Dios va a hacer obrando ese milagro, esa respuesta. Él va a ser transformando el corazón de tu esposo, Él va a ser transformando el corazón de tus hijos, Él va a ser haciendo ese milagro en tu hogar, porque para Él no hay nada imposible, porque Él dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. ¿Qué hay para este Dios imposible? ¿Qué hay para este Dios hacedores de maravillas imposibles? Si Dios, aleluya, es el mismo Dios de ayer y de hoy por los siglos de los siglos, si Él no se ha ido, si Él no cambia, si Él no hay mudanza, no hay sombra, no hay variación, aleluya. El hombre cambia, la mujer cambia, pero este Dios no cambia. La mujer te va a dar vuelta la espalda, el hombre te va a fallar, la mujer te va a fallar. Muchas veces confiamos nosotros en el hombre, confiamos en la mujer, confiamos, aleluya, y no son los primeros que nos defraudan, los primeros, aleluya, que nos hieren, que nos atacan muchas veces, que hablan mal de nosotros, aleluya, son los primeros, aleluya, en hacernos daño, aleluya, pero allí cuando todos, aleluya, te han dejado solo, aleluya, está el Maestro esperándote, está nuestro Señor Jesucristo esperándote con los brazos abiertos para que puedas venir a Él, aleluya. Por eso retén lo que tienes, que ninguno robe tu corona, y siga adelante perseverando hasta el final, porque el que persevera hasta el final será salvo, aleluya. Él será salvo, aleluya. Aquel que persevera hasta el final será salvo. Para Él no hay nada imposible. Clama a lo justo y Dios lo oye y lo libra de todas sus angustias. Pero es necesario perseverar hasta el final. No importa esa prueba, no importa esa dificultad, no importa, aleluya, aquello que estás pasando. A lo mejor estás pasando ese trago amargo, esa copa amarga, como lo pasó nuestro Señor Jesucristo. Porque para Él tampoco fue fácil, aleluya, ir, aleluya, y cargar con los pecados del mundo, con los pecados
pecado de la humanidad, porque Él también se sintió solo, porque Él también se sintió desamparado, porque Él también se sintió triste. Él también clamaba en la cruz, pues, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Lava Samatani, aleluya. Él clamaba en esa cruz del Calvario, aleluya. Él clamaba al Padre, aleluya, porque lo había desamparado, aleluya. Pero Dios envió un ángel para poder fortalecer a nuestro Señor Jesucristo, aun cuando estuvo en el jardín de Getsemaní, cuando estuvo allí, aleluya, aleluya, cuando tuvo que pasar ese trago tan amargo por los pecados del mundo, por los pecados de la humanidad, aleluya, porque el pecado, aleluya, la paga del pecado es la muerte, mala dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, aleluya. Y para nuestro Señor Jesucristo tampoco fue fácil poder cargar con los pecados del mundo, con los pecados de la humanidad. Él clamaba, Padre, si fuese posible que pasara de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, más que se haga tu voluntad. Él, siendo el mismo Hijo de Dios, buscaba a Dios, aleluya. Siendo el mismo Hijo de Dios, Él buscaba a su Padre, Él buscaba a Dios, Él buscaba poder hacer su voluntad. Cuanto más nosotros, aleluya, que somos hijos comprados a precio de sangre, debemos buscarle, debemos humillar nuestra vida, nuestro corazón, para que Él pueda hacer su voluntad en nuestras vidas. Pero muchas veces nos cuesta, aleluya, a poder hacer, aleluya, la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, porque queremos las cosas a nuestro modo, queremos las cosas fáciles, rápido en este mundo, queremos ver una respuesta tan rápida, pero dice que cuando el Señor Jesucristo está en silencio es porque Él está trabajando, es porque Él está obrando, Él no se ha ido, Él, aleluya, te dará esa respuesta, ese milagro que tú tanto le estás pidiendo, aleluya, porque cuando Él está en silencio, Él está trabajando, Él está obrando, Él se está moviendo en nuestra vida, porque cercano está Jehová a todos los quebrantados de corazón y sana sus heridas, aleluya. Él sana sus heridas, pero es necesario venir a Él, aleluya. Es necesario creer en Él, es necesario tener la fe puesta en Él, la mirada puesta en Él, de creer en Él, que Él tiene el control de tu vida, que Él tiene el control de tu situación, aquello que tú estás pasando, aquello que has encontrado imposible, aquello que los médicos te han dicho, quizás te han dicho una respuesta, te han dado un diagnóstico, quizás muchos están sufriendo por depresión, por angustia, por tanto dolor y sufrimiento, aleluya, porque en este mundo solamente encontraremos angustia, dolor, sufrimiento, pero en los brazos de nuestro Señor Jesucristo encontrarás la paz, encontrarás el consuelo, encontrarás la respuesta para tus vidas, para tus almas, aleluya, encontrarás todo para tus vidas, porque para Él no hay nada imposible, aleluya. Pero Dios quiere hijos e hijas que se humillen, hijos e hijas que busquen su rostro, hijas e hijas que se llenen de su aceite, hijas e hijas que les busquen ahora que hay tiempo de poder buscarle, aleluya. Porque vendrá el día cuando esta puerta será cerrada, cuando esta puerta de gracia será cerrada y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hayan quedado seremos arrebatados para poder recibir al Señor Jesucristo en las nubes y gozarnos por siempre, por una eternidad. Porque vendrá un día, aleluya, cuando esta puerta será cerrada, vendrá un día cuando muchos dirán, Señor, Señor, aleluya, será demasiado tarde porque no hay otro camino, hay un solo camino que nos lleva al Padre. Porque para el hombre hay muchos caminos, aleluya, porque dice la palabra del Señor que hay muchos caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte, porque hay un solo camino que te lleva al Padre, hay un solo camino y ese es el Jesucristo, que es la verdad, es el camino, es la vida. Aleluya, es vida y vida en abundancia. Ese, aleluya, es el camino que nosotros debemos seguir. Aquel camino, aleluya, porque Él no te va a dejar, no te va a defraudar, aleluya. El hombre te podrá dañar, la mujer te podrá dañar, te va a hacer daño, aleluya, te va a dañar, te va a herir, aleluya, porque, aleluya, en este mundo, aleluya, sin Dios solamente hay tanta soledad, hay tanto sufrimiento, hay tanta tristeza, pero en los brazos del Señor encontrarás la paz, encontrarás el consuelo, encontrarás, aleluya, quizás has fallado, quizás has caído de la gracia, quizás, aleluya,
has caído de la gracia, pero Dios está aquí en esta hora. Dios está, aleluya. Dios quiere, aleluya, que ninguno de sus hijos se pierdan, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque aunque el justo cayere, con todo yo lo recogeré, dice el Señor. No quedará ahí postrado, aleluya, aunque el justo cayere 7 veces, con todo Jehová lo va a levantar, con todo Jehová lo va a ayudar, con todo Jehová lo va a restaurar para que pueda seguir adelante el camino de salvación. Por eso no te mires menos, porque tenemos un Dios que lucha por ti, un Dios que te dice hoy: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. No importa, aleluya, esa prueba, no importa esa dificultad. Jehová es el que pelea por ti, Jehová es el que alista tus manos para la batalla, Jehová es el que quiere renovar tu vida, tu hogar, tu familia. Quiere, aleluya, poner unción nueva. Quiere alistarte tus manos para la batalla. Quiere, aleluya, hacer cosas grandes y cosas maravillosas. Aleluya. Porque Dios no es un Dios pequeño, es un Dios grande, que por su poder hizo los cielos y la tierra, y para Él no hay nada imposible. A ese Dios nosotros alabamos y bendecimos. Un Dios, aleluya, creador del cielo y de la tierra. Un Dios, aleluya, que para Él no es nada imposible. Un Dios que hizo los cielos y la tierra, por su palabra hicieron los cielos y la tierra. No alabamos a un Dios pequeño, alabamos a un Dios grande, un Dios de poder, a un Dios de misericordia, un Dios que quiere que sus hijos le sigan, un Dios que quiere que sus hijos tomen la cruz, aleluya, porque dice la palabra de que aquel que quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame, aleluya. Niégate a ti mismo, toma la cruz de cada día y sígame. Aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquel que cree en mí, correrán ríos de agua viva. Aquel que cree en mí verá la gloria, verá las maravillas, aleluya. Porque no es un Dios pequeño, es un Dios grande, es un Dios creador del cielo y de la tierra, es un Dios que te conocía desde antes de la fundación del mundo, aleluya. Porque dice su palabra: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas, sin faltar una de ellas, aleluya. Dios, aleluya, te creó, aún el embrión mismo, aleluya, vio los ojos de Jehová, aleluya. Él te formó en el vientre de tu padre, Él te formó con un propósito, para que seas un adorador, para que seas un predicador, para que seas, aleluya, un instrumento, para que Dios, aleluya, obre en tu vida, para que seas grande en sus manos. Dios te creó con un propósito y no te creó con un propósito pequeño. Él te creó para que seas grande en sus manos, para poder obrar milagros, para que puedas predicar su palabra, para que puedas predicar la palabra del Señor. Para eso nos trajo el Señor, aleluya, para poder trabajar para su obra, porque la mía es mucha, más faltan los obreros, aleluya. La mía es mucha, más faltan los obreros, faltan, aleluya, los trabajadores, faltan los hijos, los obradores, faltan, aleluya, aquellos, aleluya, que le creen al Señor, aleluya, Santo Rey de la Gloria. Por eso Dios quiere levantarte, por eso Dios quiere restaurarte, por eso el enemigo te hace tanta lucha, por eso el enemigo te hace tanta guerra, por eso el enemigo pone guerra en tu vida, pone guerra en tu familia, en tu hogar, en tus hijos, está levantando, aleluya, aún, aleluya, tus propios hijos se levantan en contra de tu vida, aún, aleluya, los mismos esposos se levantan contra las esposas. ¿Por qué? Porque el enemigo ha venido a matar, a destruir y a robar, pero Cristo viene a dar vida y vida en abundancia. Cristo viene a darte esa vida eterna, Cristo viene a darte esa paz, Cristo viene a darte el consuelo, Cristo viene a darte, aleluya, lo que el mundo no te puede dar, aleluya. Pero es importante, aleluya, que le creas a Él. Es importante que vengas a Él, que le creas a Él, que tú pillas delante de Él, que le creas a este Rey de Reyes, a este Señor de Señores. Aleluya. Sé como esta mujer que a ella no le importó nada, una mujer inmunda hacia la sociedad, una mujer inmunda que no podía, aleluya, tocar un rabí, que no podía tocar un maestro, pero a ella no le importó nada, ella se humilló, ella tuvo una mirada, aleluya, hacia
el blanco perfecto, ella tuvo la mirada hacia el galardón, ella tuvo su mirada hacia lo imposible, ella tuvo su mirada, aleluya, mirando lo imposible. Ella, aleluya, quiso, aleluya, su milagro y tuvo que luchar contra la multitud. Aún los discípulos le decían, Señor, la multitud te aprieta, pero el Señor Jesucristo sabía que poder había salido de su manto, aleluya. Y Dios tuvo misericordia de esta mujer, porque Dios tiene misericordia de nuestras vidas. Aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, aleluya, porque Dios es bueno y para siempre son su misericordia. Y Dios pagó el precio en esa cruz del Calvario, porque no quiere que ninguno de sus hijos perezca, que ninguno de sus hijos se pierdan, sino que todos puedan proceder al arrepentimiento. Por eso sigue adelante luchando, aleluya. Pero ya no batalles contra tus propias fuerzas, porque si sigues adelante con tus propias fuerzas vas a fracasar. ¿Cuántas veces has intentado seguir, levantarte con tus propias fuerzas y has fracasado? Has caído de la gracia. Levántate con la fuerza del Señor, levántate con tu Espíritu Santo, levántate, aleluya, con su palabra, levántate, aleluya, creyendo en Él, creyendo en sus promesas, que nuevas son cada mañana su misericordia. Si Él te está llamando, hoy te está llamando con lazos de amor, con lazos de misericordia. Él llama a su pueblo, Él llama a sus hijos, Él llama a su iglesia, Él llama a los suyos, Él llama, aleluya. Hoy Él te está llamando con lazos de amor, con lazos de misericordia, para que vengas a los pies de Cristo, para que te humilles, para que te rindas tu vida, para que rindas tu corazón como esta mujer rindió su vida, rindió su corazón a los pies del Maestro. Ríndete a Él, rinde tu vida, rinde tu corazón y verás cómo todo va a ser diferente, porque Él no te va a dejar, Él no te va a defraudar, aleluya, porque no he visto justo desamparado ni su descendencia que bendiga pan. A ese Dios nosotros alabamos y bendecimos, un Dios, aleluya, que está con nosotros, un Dios que nos abre camino donde nadie más abre camino, porque Él dice, aleluya, que Él peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Aleluya, cuántos, aleluya, milagros obró, aleluya, hacia el pueblo de Israel. Aún, aleluya, les dio de beber maná, les dio agua donde no había agua, les dio, aleluya, hizo que sus ropas no se envejecieran, envió un ángel a guiarlos por el camino que debían andar para que puedan llegar hacia la tierra prometida, aleluya. Y ese Dios nosotros tenemos, un Dios que estuvo con Israel, porque Dios te guardará por completa paz. No te dejará, no te desamparará el que guarde Israel, aleluya. Este Dios que guardó Israel estará contigo, aleluya, protegiéndolo, guardándolo de todo mal, guardando sus vidas en el desierto, aleluya. Y aun cuando Israel muchas veces tentaba al Señor Jesucristo, tentaban a Jehová, aleluya, pero aún, aleluya, Dios se mantuvo fiel, Jehová peleó por ellos, Jehová abrió el mar rojo, aleluya. ¿Qué hay para este Dios imposible? Si, aleluya, Dios quiere sostenerte en ese desierto, Dios quiere abrir ese mar rojo, Dios quiere darte ese maná, Dios quiere darte, aleluya, agua en medio del desierto, en medio de tu soledad, en medio de tu aflicción, de tu angustia, de tu dolor, de tu sufrimiento, porque Él ha visto tus lágrimas, ha visto tu sufrimiento, ha visto tu dolor, ha visto, aleluya, todo lo de nosotros, todo lo escudriña, todo lo sabe, todo lo escudriña con su Espíritu Santo, con su presencia. Y si Dios guardó al pueblo de Israel durante tantos años en el desierto, Dios también guardará tu vida y te librará de todo mal, porque no se dormirá el que guarde Israel, aleluya. A ese Dios nosotros alabamos y bendecimos, un Dios que quiere, aleluya, cubrirte, un Dios que quiere prosperarte, un Dios que quiere, aleluya, hacer cosas nuevas y cosas maravillosas, un Dios que quiere poder, aleluya, bendecir tu hogar, tu familia, tus hijos, aleluya, porque Él está cercano, cercano está Jehová a todos los quebrantados de corazón, cercano está Jehová a todos los que le invocan, aleluya.
pero es importante humillarte, como esta mujer se humilló, esta mujer fue hacia la multitud, a esta mujer no le importó nada, esta mujer vino hasta nuestro Señor Jesucristo, ella tocó el borde de su manto y fue libre de aquel azote, y aleluya. Y cuando el Señor Jesucristo supo lo que había pasado, Él empezó a mirar hacia la multitud porque Él sabía que poder había sido ganado. Y cuando esta mujer se encontró descubierta, vino hasta las plantas del Maestro, Él ya se humilló, ella vino hasta nuestro Rafí, vino hasta nuestro Señor Jesucristo, aleluya, diciéndole todo lo que había hecho, pero Él le dijo: vete en paz, tu fe te ha salvado, quedas libre de aquel azote. A ese Dios nosotros alabamos y bendecimos, un Dios que quiere poner la paz, un Dios que quiere libertarte, un Dios que quiere poner la paz, aquella paz que el mundo no te puede dar, aleluya. Porque el mundo muchas cosas te pueden ofrecer, pero aleluya, pero todo es pasajero, todo esto pasa, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará, su palabra es la que va a permanecer para siempre, su palabra, aleluya. Fueron hechos los cielos y la tierra con su palabra, aleluya, porque para Dios no hay nada imposible, aleluya. ¿Qué hay para Dios imposible? Si Dios, aleluya, tiene el control de tu vida, tiene el control de esa situación, tiene el control de esa prueba, Él no te va a dar más carga de la que puedas llevar. Juntamente con la prueba, Él te va a dar la salida, Él va a abrir la puerta, la ventana de los cielos, aleluya, para que no te quedes ahí postrada. Él lo hará por ti, aleluya. Pero es necesario que tú pilles, es necesario que le busques, es necesario que le tengas fe, es necesario, aleluya, que le creas, que tú pilles, que le tengas fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y sin fe es imposible agradar a este Dios. Dios quiere hijos e hijas de fe, hijas e hijas, aleluya, que se levanten en fe, que se levanten, aleluya, creyendo que Dios hará ese milagro, creyendo que Dios te dará esa respuesta, que Dios, aleluya, va a obrar en tus hijos, en tu hogar, en tu matrimonio, que Dios tendría el control de tus finanzas, que Dios tiene el control de tus negocios, que Dios tiene el control de todo lo que se mueve, aleluya, porque ni aún ni una hoja del árbol se mueve sino es su voluntad. Dios tiene el control de todo lo que se mueve, Dios tiene el control de ti, de tu vida, de tu hogar, de tus hijos, Dios tiene el control de todo, aleluya. Pero Dios quiere que les busque, Dios quiere hijos e hijas que le busquen, hijas e hijas de fe, hijas e hijas que se humillen, hijas e hijas que le crean a Él, hijas e hijas, aleluya, que le clamen, aleluya, porque no alabamos a un Dios pequeño, alabamos a un Dios grande, un Dios creador del cielo, de la tierra, un Dios que estuvo con Israel, estará contigo, así como estuvo guardando Israel de todo mal, estará contigo, guardándote de todo mal. Por eso no escuche la voz del enemigo, no escuche la voz del desánimo, no escuche la voz del desaliento, no escuche la voz, aleluya, del desánimo, del desaliento del enemigo que muchas veces te dice: ¿para qué vas a seguir adelante? ¿Para qué sigues caminando? Quédate así como estás, mejor no, aleluya. Esfuérzate en la gracia que es Cristo Jesús, aleluya. Porque persevera hasta el final, porque aquel que persevera hasta el final será salvo, aleluya. Porque el enemigo muchas veces quiere, aleluya, que nosotros nos acomodemos, que nosotros, aleluya, perdamos el tiempo, aleluya. Pero no pierdas tu tiempo en las cosas de este mundo, pierdes, aleluya, tu vida buscando al Señor, aleluya, buscando al Rey de Reyes, buscando al Señor de Señores, buscando las cosas que no se ven, buscando, aleluya, el reino de los cielos, su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas a tu vida. Busca el reino de los cielos, su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas a tu vida, que es aquello imposible, aleluya. Dios, aleluya, tiene el control. Dios nos ha ido, Dios está aquí. Dios quiere obrar en su pueblo, en sus hijos. Dios quiere, aleluya, obrar en un corazón. Dios quiere obrar en un pueblo, aleluya, porque dice la palabra: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y clamaren y buscaren mi rostro, yo oiré desde los cielos, sanaré su tierra y perdonaré su pecado. Si tan solamente mi pueblo se humillare y buscare, aleluya, Dios, aleluya, responderá desde los cielos, perdonará su tierra
sanará su tierra, perdonará su pecado. A ese Dios nosotros alabamos y bendecimos, pero humíllate, humilla tu alma, sé como esta mujer que no le importó nada, esta mujer de flujo de sangre que siguió adelante, que quizás se arrastró entre la multitud, que quizás pensaba que iba a morir así, ya 12 años llevaba luchando, 12 años pensaba que quizás ella iba a morir en esa condición, allí de flujo de sangre, aleluya, quizás anímica, sin ganas, sin esperanza, aleluya, porque así muchas veces estamos nosotros con desánimo, sin esperanza, aleluya. No escuche la voz del desánimo, no escuche la voz del enemigo, porque Cristo quiere darte vida y vida en abundancia. Esta mujer estaba así, aleluya. Ella no tenía fe, aleluya. Santo, perdona, esta mujer tenía una fe tremenda, aleluya, porque lo que quiere robarte el enemigo es robarte la fe, aleluya, es robarte, aleluya, la fe, aleluya, porque sin fe es imposible agradar a este Dios grande, creador del cielo, de la tierra, aleluya. Por eso sigue adelante buscándolo a Él, no importa esa prueba, no importa esa dificultad, no importa, aleluya, ese desierto por lo que tú estás pasando, no morirás allí en ese desierto, sino que vivirás y contarás sus maravillas, porque Él quiere poder para poder darte ese maná, Él quiere el poder para abrir el mar rojo, Él tiene el poder, aleluya, para hacer, obrar milagros, maravillas, prodigios, milagros, maravillas. Él tiene el poder de obrar en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tus hijos y darte ese milagro, esa respuesta que tanto estás esperando. Pero espera el tiempo de Dios, porque Dios tiene un tiempo. Él no se ha olvidado de ti, Él no se ha olvidado de su pueblo. Aleluya, porque no se dormirá el que guarde Israel. Aleluya. Quizás el enemigo te ha dicho no vales nada. Quizás el enemigo te ha dicho para qué vas a seguir adelante. No escucha la voz del desaliento, escucha la voz de Dios, del Espíritu Santo que hoy te dice que aleluya, que grandes cosas hará, aleluya, en tu vida, que Él te va a levantar como un instrumento, Él te va a levantar como un instrumento poderoso en sus manos, como un predicador, Él te va a levantar, aleluya, para que puedas, aleluya, trabajar en su ministerio, para que puedas trabajar para Él. Él te va a levantar para que puedas seguir adelante en este camino de salvación, aleluya. No estás solo, no estás solo. Tienes a este Dios grande, creador del cielo, de la tierra, pero en fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta mujer era una mujer de fe, esta mujer era una mujer de convicción, esta mujer quizás fue una mujer que salió de su hogar, aleluya, con un, aleluya, solo propósito, aleluya, cambiar su vida, cambiar su rumbo, cambiar su dirección, aleluya, ya no se quedó allí, porque muchas veces nosotros tenemos que pelear por nuestro milagro, pelea por tu milagro, pelea, aleluya, por llegar hasta el final, pelea por llegar, aleluya, es que a la meta, pelea hasta por llegar, aleluya, porque no estás solo, no estás solo, Él, aleluya, es el que está contigo, Él es el que camina contigo, es el que te guía con su Espíritu Santo, con su presencia, aleluya. Así como fortaleció al Señor Jesucristo, aún en ese huerto de Getsemaní, Él te fortalecerá, Él, aleluya, será con tu vida, Él enviará a su ángel, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de sus hijos que le temen y los defiende. No estás solo, no estás solo, el ángel de Jehová acampa, el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi rey, mi libertador, en Él confiaré, pero es necesario morar, es necesario buscarle, es necesario subir, aleluya, a la cumbre, a la montaña, es necesario entrar al lugar santísimo, porque muchos han dejado a Dios, muchos han dejado de buscar a Dios, muchos han endurecido su corazón, muchos le han dado vuelta a la espalda, muchos, aleluya, de su pueblo no han soportado la prueba y han caído, muchos, aleluya, han caído, pero si tú cayera el justo, con todo Jehová lo va a levantar, con todo Jehová lo va a restaurar, con todo Jehová lo va a libertar para que puedas seguir adelante, porque no estás solo, no estás solo, tienes a este Dios grande, creador del cielo y de la tierra, aleluya, que está con nosotros, aleluya, y Él nos ha ido, Él está contigo, así como guardó al pueblo de Israel, está contigo, así como esta mujer, aleluya, Ana, esta mujer se encontraba con depresión, esta mujer se encontraba triste, angustiada,
pero esta mujer estaba esperando un milagro. Era una mujer estéril que no podía tener hijos. Aleluya, pero ella vino al templo, ella se levantó y vino a buscar su milagro, porque muchas veces nosotros tenemos que luchar, aleluya, para poder obtener ese milagro, esa respuesta del Señor. No, Él no te quiere ver estancada, Él te quiere, aleluya, que tú te muevas en la fe, que te muevas, aleluya, creyendo a Dios, creyendo en su palabra. Él no quiere que hijos e hijas estancadas, hijos e hijas que vuelvan atrás. Él no quiere que su pueblo vuelva atrás. Él no quiere, aleluya, hijos e hijas que se estanquen en el camino de salvación. Él quiere hijos que perseveren, hijos que le amen, hijos que tomen su cruz cada día y le sigan, hijos que los miren a Él por sobre todas las cosas, hijos que pongan su mirada en el autor y consumador de la fe, hijos que, aleluya, que le busquen a Él, aleluya, a pesar de la prueba, a pesar de la dificultad, a pesar, aleluya, de todo lo que estamos pasando en nuestra vida. Él quiere hijos e hijas que se humillen, aleluya, como esta mujer Hannah. Ella se sentía angustiada, se sentía triste, se sentía, aleluya, que ya no podía seguir más, aleluya, sin ánimo de nada, pero ella se levantó, ella vino al templo, ella se postró, ella se humilló, ella derramó su alma, y aún el sacerdote que estaba allí le dijo, aleluya, acaso estaba ebria, pero ella dijo que era una mujer atribulada de espíritu, aleluya, y que había derramado su alma ante una petición que tenía tan grande de poder tener un hijo, aleluya, porque para Dios no es nada imposible, y Dios logró ese milagro, Dios logró ese milagro que Ana estaba esperando, aleluya. Dios le concedió un hijo, aleluya, porque ese Dios nosotros alabamos y bendecimos. No es un Dios pequeño, es un Dios grande, aleluya. No es un Dios que está encerrado en cuatro paredes, es un Dios, aleluya, que hoy está contigo en forma de Espíritu Santo, porque muchos lo tienen como un Dios pequeño, encerrado en cuatro paredes. Es un Dios que se mueve, es un Dios que quiere, aleluya, bendecirte, que quiere prosperarte, que quiere prosperar tu vida, tu hogar, tus caminos, pero es necesario que vengas a Él, es necesario que te humilles, como esta mujer Ana se humilló, como esta mujer de flujo de sangre se humilló también, aleluya. Fueron dos mujeres que se humillaron delante del Señor, fueron, aleluya, dos mujeres que se humillaron, que derramaron, aleluya, quizás sus almas, porque un corazón contrito y humillado Él no lo echa fuera, aleluya, porque Él está cercano al quebrantado de corazón y venda sus heridas, aleluya. Él está, aleluya, Él está cercano a aquel que está, aleluya, aleluya, buscando al Señor, aquel que se humilla, aquel que les busca, aleluya, porque cuando tú les buscas, todo orgullo cae, cuando tú les buscas, las cadenas caen, cuando tú les buscas, aleluya, toda humillación, toda altivez, todo, aleluya, carnalidad de nuestra vida cae, aleluya, para que puedas entrar en su cuarto secreto, porque dice más el que, aleluya, persevera hasta el final será salvo, pero también dice más cuando tú ores, entra en tu cuarto secreto y órale a tu Padre que está en los secretos, y tu Padre que está en los secretos te recompensará en público, aleluya. A ese Dios nosotros alabamos y bendecimos, aleluya. Oh Dios, que quiere que tú entres en ese cuarto, que entres en la alcoba secreta, que entres, aleluya, allí, aleluya, que tú brilles delante de Él ahora que hay tiempo de poder buscarle, porque no conocemos el día de mañana, solamente conocemos este instante, solamente conocemos este momento, solamente conocemos, aleluya. Pelea por ese milagro, pelea por esa respuesta, pelea. No dejes que el enemigo te paralice, no dejes que el enemigo te robe la fe, no dejes que el enemigo, aleluya, te pongas miedo en tu vida, aleluya, porque muchas veces te paraliza con miedo para que no puedas seguir adelante y te roba tiempo con el Señor. No dejes que el enemigo te
Para él dice, cree al Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, dice la palabra del Señor, porque Él tiene promesas más grandes, aleluya, para tu vida, porque los caminos del Señor no son como nuestros caminos y sus pensamientos no son como nuestros pensamientos. Él tiene propósitos, Él tiene, aleluya, planes para tu vida. Él, aleluya, te conocía desde antes de la fundación del mundo. Él te conocía desde antes, aleluya, porque Él te creó en el vientre de tu madre para grandes cosas, aleluya, no para pequeñas cosas, para grandes cosas. Él te creó para grandes cosas. Él te, aleluya, porque el que crees en mí, aleluya, verá la gloria de Dios, verá las maravillas del Señor, aleluya, aunque esté muerto, vivirá, aleluya, el que crees en mí, aleluya, nada será imposible. A ese Dios nosotros alabamos y bendecimos, un Dios que está con nosotros, un Dios que nos ama, aleluya, y que envió a su Hijo al mundo a morir en la cruz del Calvario por amor a ti, por amor a la humanidad. Por eso dice que todos los que creyeron en Él, los que creyeron en su nombre, Él le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios desde el momento que creemos en Él, desde el momento cuando confesamos al Señor Jesucristo como el único Señor y Salvador de nuestra vida. Eres una hija, eres un hijo de Dios comprado, precio de sangre, porque para nuestro Señor Jesucristo tampoco fue fácil ir a la cruz del Calvario y cargar con los pecados del mundo, con los pecados de la humanidad, aleluya, pero aún se mantuvo no haciendo su voluntad, sino haciendo la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de aquel que la había enviado, haciendo la voluntad, aleluya. Aún él clamaba, alaba Sabatani, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Porque él se sintió solo en esa cruz, él también sufrió, aleluya. A él lo azotaron, a él lo golpearon, a él lo humillaron, a él lo escupieron, a él le quitaron sus vestidos, aleluya. Cuántas cosas él pasó por amor a ti, por amor a la humanidad, aleluya. Él le entregó su vida, aleluya. Tuvo que cargar su propia cruz por amor al mundo, por amor a la humanidad, porque Él no quiere que ninguno se pierda de sus hijos, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para Él tampoco fue fácil, pero Él siguió, aleluya, con la mirada fija, aleluya, mirando al Padre, mirando a aquel que la había enviado, porque Él clamaba, Padre, si fuese posible que pasara de mí esta copa amarga, pero que no se haga mi voluntad más, aleluya, que se haga tu voluntad, porque muchas veces nosotros pasamos por procesos, por copas amargas, donde hemos derramado nuestra vida, nuestras alma, donde no hemos sentido nada, pero Dios te quiere sacar de ese fango, Dios te quiere sacar de ese lodo, de esa desesperación, Dios quiere sacarte de allí, aleluya. Quizás el mundo te ha humillado, te ha dado vuelta la espalda, muchos te van a humillar, muchos te van a dañar en este mundo, pero Cristo quiere darte vida y vida eterna, Cristo quiere darte esa vida y vida en abundancia, porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará, aleluya. Por eso sigue adelante, perseverando hasta el final, porque el que persevera hasta el final será salvo, dice la palabra del Señor. Aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, aleluya. Sé como esta mujer, aleluya, de flujo de sangre. Sé como esta mujer, aleluya, Ana, que subió, que luchó, aleluya, que ella se levantó y fue a buscar ese milagro. Ella no se quedó allí llorando, ella no se quedó allí quejándose, y ella no se quedó allí en esa condición que estaba, desanimada, quizás, aleluya, triste porque no podía tener un hijo, pero ella no se quedó, ella se levantó. Hoy Dios te dice, levántate, lucha por ese milagro, levántate. Es hora de tomar las armaduras que Dios te ha dado, porque Dios te ha dado armaduras, te ha dado tantas cosas, te ha dado dones, te ha dado ministerio, ha puesto talento en tus manos, aleluya, para que les trabajes al Señor. Es hora de tomar todo lo que Dios te ha dado y creerle al Señor, aleluya. Por eso, aleluya, sigue adelante confiando en el Señor, aleluya. Por eso sigue adelante, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Por eso sigue adelante buscando a este Dios, porque no estás solo. Porque el enemigo quiere hacer creer que estás sola. El enemigo te quiere hacer creer que estás solo, que ya, aleluya, no sigues. No, ¿de qué vas a seguir adelante? ¿Para qué vas a seguir adelante? Pero no escuche la voz del desaliento, escucha la voz del Espíritu Santo que te dice, eres importante, eres valiosa para mí, eres la niña de mis ojos, aleluya.
aleluya, porque Él pagó el precio en esa cruz del Calvario. Él derramó esa sangre poderosa en la cruz del Calvario por amor a ti, por amor a la humanidad, porque no quiere que ninguno de sus hijos se pierdan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso sigue adelante confiando en el Señor, porque nuevas son sus misericordias que Él tiene para su pueblo, que Él tiene para sus hijos. Aleluya. Hoy es el día de buscarle, hoy es el día de humillarte, hoy es el día, aleluya, que ha hecho Jehová en nosotros. Estaremos alegres, dice la palabra del Señor. Aleluya, hermanos míos, aleluya, sentía, aleluya, gozosos cuando pasáis por diversas pruebas, sabiendo que las pruebas de vuestra fe produce paciencia. Aleluya. ¿Cuántos nos gozamos en la prueba? ¿Cuántos, aleluya, cuando pasamos por la prueba, cuando pasamos por el desierto, nos quejamos, renegamos contra el Señor muchas veces? Pero Dios quiere que vuelvas a Él. No importa lo que hiciste ayer, no importa lo que hiciste hoy. Hoy es un nuevo día para comenzar. Hoy es un nuevo día para creer en el Señor. Hoy es un nuevo día que Dios te ha dado. Hoy es el día que ha hecho el Señor. Estaremos alegres. Dice su palabra, estaremos alegres. No dejes que el enemigo robe tu gozo. No dejes que el enemigo robe, aleluya, el gozo de la salvación. Sigue adelante confiando en el Señor, porque Él quiere darte vida y vida eterna. Él quiere darte esa vida y vida en abundancia. Él quiere ayudarte, Él quiere protegerte, Él quiere prosperarte, Él quiere bendecirte, Él quiere abrir caminos donde nadie más puede abrir caminos. Él quiere bendecir tu hogar, tu familia, tus hijos. Él tiene el control de tus finanzas, Él tiene el control de tus hijos, de tu matrimonio, aleluya, de aquello que tú encuentras imposible, aleluya, pero lucha con las armas que el Señor ha dejado, lucha con la oración, lucha, aleluya, buscando al Señor, lucha consagrándote, lucha, aleluya, con las armas que el Señor nos ha dejado en este mundo. Conságrate, aleluya, para el Señor. Busca al Señor en oración, entra en el cuarto, dobla tus rodillas, ora a tu Padre que está en los secretos, y tu Padre que está en los secretos te recompensará en público. Porque no en vano estamos luchando, no es vano, aleluya. Quizás el médico te ha dicho, tienes un diagnóstico, tienes cáncer, tienes tantas cosas, pero Dios tiene el control de tu situación, Dios tiene el control, aleluya. Él no te va a dar más carga de lo que podamos llevar, y muchas veces, aleluya, nos hace pasar procesos amargos, aleluya, para poder entender, aleluya, de que no estamos solos, que eres el que está contigo, que eres el que camina contigo, el que está contigo es el que camina contigo, aleluya, el que quiere llenar tu vida de gozo, de paz, aleluya, quiere convertir esas lágrimas, aleluya, en gozo, aleluya, en felicidad, en alegría. A ese Dios nosotros alabamos y bendecimos, un Dios que está con nosotros, un Dios que no nos deja, que no nos desampara. Aunque padre o madre te dejaran, con todo Jehová te va a recoger, con todo Jehová te va a ayudar, con todo Jehová te va a fortalecer. Aleluya, a ese Dios nosotros alabamos y bendecimos. Aun si tu padre o tu madre te fallan, aun si tu amigo, aun si tu familia te falla, con todo Jehová te va a recoger, con todo Jehová te va a ayudar, con todo Jehová te va a fortalecer para que puedas seguir adelante, aleluya, pero sigue, aleluya, confiando en el Señor, aleluya. Estas mujeres eran unas mujeres de fe, unas mujeres que, aleluya, miraron a Cristo, miraron el galardón, miraron lo imposible, creyeron en Él, aleluya, no se quedaron allí, aleluya, esta mujer de flujo no se quedó allí, esta mujer salió de su hogar, aleluya, a buscar su milagro. Esta mujer quizás tuvo que pelear contra la multitud, tuvo que pelear aún contra los mismos discípulos que le decía, Señor, la multitud te aprieta, aleluya. Ella tuvo que luchar aún, aleluya, aún contra la misma ley, porque era una mujer inmunda, pero a ella no le importó. Aleluya, no te quedes allí en esa condición, lucha por tu milagro, lucha, aleluya, créele al Señor y serás salvo tú y tu casa, porque para Él no hay nada imposible. Esta mujer, Ana, aleluya, no se quedó allí postrada, no se quedó llorando, ella se levantó y fue al templo. Levántate, es hora de levantarnos en fe, es hora de creerle a Él, es hora de levantarnos
aleluya, y humillarnos delante del Señor, y Él, aleluya, va a hacer bendiciendo tu vida, aleluya, porque no estás solo, tienes a este Dios grande, poderoso, aleluya, que Él está con nosotros, aleluya. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá hacernos frente? Aleluya. Si tenemos a Dios, aleluya, que está con nosotros, que camina con nosotros, ¿quién podrá hacernos frente? Aleluya. Esta mujer es una mujer de fe. Aleluya. Dios quiere hombres y mujeres de fe, hombres que le crean a Él, que para Él no hay nada imposible. Aleluya, porque es Él que cree en mí. Aleluya, verá la gloria de Dios manifestada en su vida. A ese Dios nosotros alabamos y bendecimos, el que cree en mí, aleluya, al Santo Rey de la Gloria, porque tenemos a un Dios grande, aleluya, no tenemos a un Dios pequeño, un Dios que está con nosotros hoy en forma de Consolador, en forma de Espíritu Santo, un Dios que quiere entrar en tu vida, en tu corazón. Quizás te has sentido que el mundo te ha rechazado, quizás te has sentido que muchos, aleluya, te han dado vuelta la espalda, te has sentido sola en este caminar, te has sentido, aleluya, que nadie está contigo, pero tienes al Rey de Reyes que está contigo. Aleluya, por eso no escuches la voz del enemigo, no escuches la voz del desaliento, escucha la voz de Dios, del Espíritu Santo, porque tenemos a este Dios que está con nosotros y que te ama, que eres importante para Él, eres la niña de sus ojos, eres comprada a precio de sangre, porque Él mandó a su Hijo al mundo a morir en la cruz del Calvario por amor a ti, por amor a la humanidad. Aleluya, por amor a cada uno de nosotros, porque Él quiere darte vida y vida eterna. Él quiere darte, aleluya, esa paz. Él quiere enjuagar esas lágrimas. Él quiere enjuagar ese sufrimiento. Él quiere sacar ese dolor, esa tristeza. Él quiere convertirla en gozo. Él quiere sacar esa tristeza de tu vida, de tu corazón, porque Él sabe tus lágrimas. Él sabe ese sufrimiento. Él sabe ese dolor que tú estás pasando, porque para Él no hay nada imposible, aleluya. Pero es necesario que te humilles, que le creas a Él como estas mujeres que fueron mujeres de fe. Dios quiere que, aleluya, hijos que le crean a Él, que luchen por su milagro, que luchen, aleluya, creyendo a este Dios grande, que para Él no hay nada imposible, que no tenemos un Dios pequeño, que tenemos un Dios grande, un Dios que quiere moverse en tu vida, un Dios que quiere llenar tu corazón, un Dios que quiere sacarte todo dolor, toda angustia, todo sufrimiento de tu vida, un Dios que quiere romper las cadenas, un Dios que quiere obrar este milagro en tu vida, aleluya. Dios quiere que te levantes por ese milagro. ¿Cuántos están aquí, aleluya, creyéndole al Señor? ¿Cuántos están aquí creyéndole a su palabra? ¿Cuántos están aquí, aleluya, creyendo, aleluya, en este Rey de Reyes, en el Señor de Señores? Porque Él ha dejado, el Espíritu Santo ha dejado al Consolador que está con nosotros, que Él ha dicho: no te dejaré huérfano, no te dejaré, no te desampararé hasta que acabe toda la obra que un día empezó en tu vida, aleluya. Pero es necesario que tú humilles, que le creas, que le ores, que le busques ahora que hay tiempo, porque no conocemos el día de mañana, solamente conocemos este instante que nos da el Señor, porque no conocemos, aleluya, el día de mañana, solamente conocemos este instante, este momento que el Señor nos da, aleluya. Dios quiere restaurarte. Aleluya, recuerda que Ana no se quedó allí, aleluya, postrada, ella vino, aleluya, y luchó por ese milagro, lucha por ese milagro, humíllate, ora, oh, entra en ese cuarto secreto, entra, aleluya, en los secretos, aleluya, en el lugar santísimo, entra en ese cuarto, aleluya, en lo más profundo, aleluya, humilla tu vida, tu corazón, porque aquel que se humilla será enaltecido, aleluya. Porque Él conoce las peticiones de tu corazón aún antes de nosotros pedirla. Él sabe, aleluya. Pero Él quiere, aleluya, hijos e hijas de fe, hijas e hijas que se humillen, hijas e hijas que le rindan su vida, que rindan su corazón a Él, aleluya. Y Él va a obrar ese milagro, esa respuesta. Él va a ser, aleluya, dándote semaná, Él va a ser dándote, aleluya, caminos donde no hay, aleluya. Él va a abrir, aleluya, caminos donde no hay caminos, va a sacarte de ese desierto, no morirás en esa prueba, aleluya. Porque Dios tiene el control de todo.
aleluya, de lo que pasa en tu vida. Vamos a orar en esta hora, aleluya, por la palabra del Señor. Le doy gracias a todos los que se han conectado en este día, a mi hermana Ángeles, a su esposo, aleluya, Vidal, aleluya, a mi hermano, aleluya, a cada uno de mis hermanos, mi pastor Juan, aleluya, que está, aleluya, conectándose también, y a cada uno de los que están conectados, aleluya. Dios les bendiga grandemente, aleluya. Dios les bendiga grandemente, aleluya. Santo Rey de Gloria, aleluya, porque para Dios no hay nada imposible, aleluya. Santo Rey de la Gloria. Vamos a orar, aleluya, para que Dios sea obrando, aleluya, en las vidas. Aleluya, Él tiene poder de obrar en tu padre, en tu madre, en tu hogar, en tu familia, en tus hijos, en tu matrimonio. Él tiene el control, aleluya, de todo. Aleluya, porque para Él no hay nada imposible. Solamente déjale esa respuesta, déjale todo en las manos del Señor. Vamos a orar para que el Señor sea obrando, aleluya, en estas horas. Seas bendiciendo esta palabra y sea obrando, aleluya, en cada uno de sus hijos. Amantísimo Rey de Gloria, Padre Celestial, en esta hora, mi Cristo amado, usted nos ha dado una palabra viva y eficaz. Una palabra, aleluya, Padre, porque el que esté muerto aún, aleluya, el que cree en mí vivirá, aleluya, que hay imposible para ti, aleluya. Si aún, aleluya, aún a Lázaro, tú le dijiste, quitas la piedra porque no hay nada imposible para ti. Y tú quieres quitar, aleluya, toda enfermedad. Tú quieres quitar toda dolencia. Tú quieres quitar toda aflicción, sufrimiento, dolor, depresión, angustia. Aleluya, depresión, aleluya. Tú tienes poder de quitar toda enfermedad. Aleluya, de romper las cadenas. Aquellas cadenas que el enemigo ha puesto sobre los familiares. Aleluya, aquellas cadenas que el enemigo ha puesto de enfermedad. Rompe las cadenas, rómpelas, mi Cristo de la gloria. En el nombre de Jesús empieza a libertar, empieza a obrar milagros de sanidad, empieza a restaurar vidas, almas, aleluya, para que puedan llegar a ti, aleluya, rendidos a ti. Empieza a darle fuerza al cansado, multiplica la fuerza de aquel que no tiene ninguna. Aumenta la fe de tu pueblo, aumenta la fe de tu iglesia. Rompe las cadenas, mi Cristo de la gloria, que el enemigo muchas veces pone, aleluya, de desánimo, aleluya, robando la fe, Padre, para que tu pueblo perezca, aleluya. Pero usted viene a dar vida y vida en abundancia. Usted no quiere que ninguno perezca, sino que todos puedan proceder al arrepentimiento. Rompe las cadenas, Padre amado. Rompa todas las cadenas, todo yugo, toda barrera. Abre las ventanas de los cielos y empieza a derramar ese milagro. Empieza a derramar esa sanidad. Empieza a derramar fortaleza. Empieza a derramar aceite. Empieza a derramar una unción, un vino nuevo, un aceite nuevo. Empieza a derramar, aleluya, sobre tu pueblo, sobre tus hijos, sobre tu iglesia. Derrama tu Espíritu Santo, derrama, aleluya, de tu, aleluya, paz, derrama de tu tranquilidad, derrama, aleluya, por la paz, aleluya, en los corazones, porque muchos, aleluya, vuelven atrás, muchos son los angustiados, muchos son los afligidos, muchos son, aleluya, los que están en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso, muchos son los que se han sentido solos, han sentido que nadie está con ellos, aleluya. Muchos se han sentido solos, Padre mío. Muchos de tu pueblo, de tus hijos se han sentido, aleluya, tristes, se han sentido abandonados, aleluya. Se han sentido pasando por ese desierto, se han sentido solos, sin fuerza para poder levantarse, mi Cristo de la gloria. Pero tú levanta tu pueblo, levanta tu iglesia, dale fuerza al cansado, multiplica la fuerza de aquel que no tiene ninguna. Levanta tu pueblo en fe, Padre, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, para que puedan ver que no estamos solos, que no están solos, que hay un Dios grande, creador del cielo y de la tierra, que camina
con ellos, que camina a su lado. Aleluya. Y a ese Dios nosotros alabamos y bendecimos. Aleluya. Quizás el médico ha dado una respuesta, Padre, una enfermedad. ¿Cuántas enfermedades nuevas, Padre? Aleluya. Cáncer, tantas enfermedades hay, Padre. Pero poder tiene usted, aleluya. Porque por sus llagas fuimos nosotros curados, por sus llagas fuimos curados, fuimos sanados. Aleluya. Rompa esas cadenas, rompa esas enfermedades. Aleluya. ¿Cuánto de su pueblo está paralizado? ¿Cuánto de su pueblo está sufriendo? ¿Cuánto de su pueblo, aleluya, está, aleluya, esperando una respuesta, esperando ese milagro? Pero tú hoy le has dicho, levántate y anda, aleluya. Aleluya, levántate y anda por ese milagro. Levántate y anda, aleluya. Porque para mí no hay nada imposible, aleluya. Porque el que cree en mí verá la gloria, verá las glorias, verá las maravillas de Dios obrando en su vida, aleluya. Gracias, Padre amado, porque podemos confiar en ti. Porque usted no nos deja, porque usted no nos desampara. Porque usted es nuestro amigo fiel. El mundo nos podrá fallar, pero usted no nos deja, Padre amado. Bendice este en vivo, Padre. Mira cuántos se han conectado, mi Cristo de la gloria. Cuántos de tus hijos, mi Cristo de la gloria, esperando en ti esa respuesta, ese milagro. Respóndele, mi Cristo de la gloria. Y aquellos que se van a conectar, Padre amado, a escuchar tu palabra, pueda ser una palabra de bendición, una palabra de fe, de fortaleza, aleluya, para sus vidas, Padre, aleluya, porque tu palabra, aleluya, es viva y eficaz, aleluya, aleluya, es dulce, aleluya, y nunca vuelve vacía, siempre cumple el propósito para quien tú las envías. Fortalece al cansado, multiplica la fuerza de aquel que no tiene ninguna, aleluya, de aquellos que quizás se han vuelto atrás y van a escuchar este en vivo, Padre. ¿Cuántos, aleluya, detenidos? ¿Cuántos de tu pueblo hay detenido, Padre? Toca los corazones, toca, aleluya, haz ese milagro para tu pueblo, para tus hijos, para tu iglesia, Padre, para tu gloria, para tu honra, te lo clamo, te lo pido, mi Cristo de la gloria. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, aleluya. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor Jesús. Gracias, aleluya. Les doy en este día, aleluya, por esta oportunidad tan grande que me da el Señor de poder compartir la palabra, aleluya. Dios les bendiga grandemente a todos los que estuvieron conectados, a todos los que estuvieron allí apoyándome con el amén. Dios les bendiga grandemente. Tengan un lindo día, una linda tarde, aleluya, junto a su hogar, tu familia, sus hijos, sean muy bendecidos, aleluya, y no tiren la toalla, aleluya, no te dejes vencer, aleluya, sigue adelante en los caminos de salvación, sigue adelante confiándole a Él, porque Él no te deja, no te falla, es el amigo fiel. El hombre te podrá fallar, pero este Dios grande, poderoso, creador del cielo y de la tierra, no te va a dejar, no te va a desamparar hasta que acabe toda la obra que empezó en tu vida, porque todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, y estos son conforme al propósito de Dios, son llamados, aleluya. Dios les bendiga grandemente y en el nombre de Jesús los dejo, aleluya, todos, aleluya, aleluya, con todo el amor de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.